Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión de estudio autogestivo que te voy a explicar un poquito más cómo funciona. Acuérdate que todos los temas que vas a ver en estas sesiones grabadas son para que tú los puedas ver después de clase y antes de la siguiente clase. Es decir, apenas tú tuviste la sesión número uno donde viste comunicación, principios de comunicación y algunos modelos. En esta ocasión vamos a terminar de ver los modelos de comunicación. La siguiente sesión vamos a empezar a trabajar la comunicación en público, es decir, no puedes desconectar cada una de estas sesiones, deben de ser continuas. Por ello, en tu manual vas a notar que dice modelos de comunicación como tema adicional, pero sobre todo esta palabra, autogestiva. De todos modos, hasta el final de todo el manual viene esta lista en donde vas a ver tú qué temas vemos en clase y qué temas van a ser de formato híbrido. Entonces, es muy importante que tú vayas consultando todo esto para que vayas a la par. ¿Por qué? Porque como te había mencionado, el modelo autogestivo funciona en que yo te proporciono recursos adicionales, que en este caso es este video, y tú lo tienes que ver en tus tiempos, por tu cuenta, posteriormente elaborar una actividad que se va a solicitar. Sin embargo, si tú no ves este video y llegas a la siguiente clase, que es la sesión 2, donde vamos a ver los niveles de comunicación, no vas a conectar con lo que previamente vimos. O sea, no intentes ver todos los videos, ya cuando vaya a hacer el examen. No, el video no tiene una larga duración para que justamente puedas distribuir tus tiempos. ¿Qué es autogestivo? Significa tu propio aprendizaje. Tú eres el que diseña su propio aprendizaje. Yo te explico en esta herramienta híbrida y lo que tú vas a hacer es buscar la manera más adecuada para poder adquirir este conocimiento, ¿vale? Nuevamente explicando ya esto, vamos a entrar con el tema que ahora nos corresponde, que es el modelo de Braddock. Entonces, el modelo de Braddock, perdón, es basado en el modelo de Laswell. Igual tú puedes utilizar aquí el manual para ir haciendo tus anotaciones. Yo voy a explicar todo, tú puedes hacer pausas a este video cuando sea necesario. Lo primero que yo te pregunto es, ¿cuáles son estos nuevos elementos que incluye este modelo a diferencia del modelo de Laswell? Entonces, para que veamos que recordemos un poco que el modelo de Laswell se basaba en el estudio de los efectos. Como habrás visto en clase, que también se llama aguja hipodérmica, se trata de los efectos que busca una empresa, una organización, para poder aplicar al receptor. En este caso, él cambia el modelo y él utiliza la pregunta ¿quién y qué? Y dice qué. Aquí nos enfocamos en qué está diciendo, o sea, bajo qué circunstancias se está construyendo ese mensaje. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Para qué? Y además, ¿cuál es el efecto? Entonces, el modelo de Braddock lo que busca es entender cuál es el mensaje, su raíz, pero sobre todo entender el propósito, por qué se está creando este mensaje, para qué o cuál es la finalidad de crear este mensaje. Digamos que en pocas palabras se basa en Laswell y sus nuevas tres preguntas son bajo qué circunstancias se construye este mensaje o se hace todo este mensaje, con qué propósito. Braddock, al momento de hablar con qué propósito, habla de cuál es la finalidad y cuál es el efecto que va a producir este mensaje que se pensó totalmente. El siguiente se llama modelo de tuba de Schramm. ¿Qué pasa con Schramm? Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué entiendes tú que son las masas? ¿Qué es una masa? Cuando tú estás haciendo pan, pues, y haces una masa, entonces la masa sabes que es la combinación de varios elementos que de forma individual pierden sus propiedades, pero en conjunto tienen nuevas propiedades. Es decir, cuando hablamos de una masa, hablamos de que ya no existe individualidades, solo existen las características colectivas. Entonces, Schramm elaboró este modelo que se basa completamente en un instrumento musical, pero porque analiza él la comunicación de masas. ¿Qué quiere decir entonces la comunicación de masas? Quiere decir que se basa sobre una gran cantidad de receptores que perdieron sus propiedades individuales y ahora son uno solo. Entonces, se transmite por medios de comunicación que estos medios de comunicación son masivos, es decir, por ejemplo,
una plática por WhatsApp no es un medio masivo, ¿no? En cambio, a lo mejor una televisión, redes sociales, es un medio masivo. Entonces, son recibidos por grupos por los que existen líderes que refuerzan mensajes y cada integrante los descifra de acuerdo con sus intereses. Es un mensaje que va a un grupo de gran cantidad de personas, pero cada uno lo entiende también, como lo habíamos visto en la clase pasada, de acuerdo a los significados que ha adquirido, de acuerdo a la experiencia que ha vivido, etcétera, ¿vale? Entonces, este es el modelo que tú puedes visualizar ahí también en tu libro en caso de que no lo tengas. Bueno, aquí lo vemos. Recuerda que es importante comprar el libro porque lo tenemos que trabajar a partir de la sesión 2. Entonces, en este caso te proporciono un capítulo que es solamente de muestra para que lo puedas trabajar. Entonces tenemos aquí que existe un cifrador comunicador, un intérprete que es el que hace los significados y un descifrador perceptor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el cifrador, que es el que codifica, que es el que crea el mensaje, ¿no? Lo manda a un descifrador, que en este caso es como lo percibe de acuerdo a su contexto. Pero al mismo tiempo hay muchos mensajes que pueden ser simultáneos. ¿Por qué? Porque es una entrada de fuentes noticiosas de gran cantidad de información. Es decir, entra a través de diferentes canales técnicos gran cantidad de información. Aquí podemos trabajar, por ejemplo, con medios digitales, con redes sociales. Ejemplo, si yo soy parte de una empresa tipo Coca-Cola, ¿no? Que tiene una gran cantidad de seguidores, al momento de yo publicar algo por Instagram o por Facebook, se vuelve una publicación masiva. Entonces, yo no puedo cometer errores cuando se trata de una gran cantidad de receptores. Aquí es lo importante de que tú estudies este modelo de comunicación, que cuides que cada que te toque hablar en un medio masivo, cuida que no vayas, que no vayamos a decir una burrada, ¿no? Por ejemplo, yo que estos videos los subo a YouTube, que en algún momento pues diga algo que efectivamente es completamente incorrecto, ¿no? Entonces, y pues ya, gran cantidad de personas ya vio ese video. Pasamos al siguiente modelo, al número 3, bueno, de esta sesión, que es el modelo de David Berlo. David Berlo, ¿no? Crea su modelo SMCR, Sender Message Channel Receiver. ¿Qué significa esto? Traducido significa sus 4 componentes: la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. ¿Vale? Ahorita vamos a ver la figura que corresponde a este medio. Como dice aquí, este modelo toma como base el de Shannon y Weaver. No sé si te acuerdas, lo vimos la sesión pasada. El de Shannon y Weaver es un modelo matemático porque se basa en las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el emisor emite un mensaje a través de un sistema, que en este caso es algo que emite una señal, hacia un receptor. No hay retroalimentación porque es como el caso de la radio, ¿no? En la radio de antes, no hablamos de la radio digital, en la radio de antes el locutor hablaba, ¿no? Mandaba un mensaje y tú tenías tu radio, tu receptor, recibía la señal, pero tú no le podías contestar a la radio ahí. Oye, no me parece lo que dices, ¿no? Entonces, aunque por ejemplo aquí podríamos aplicar lo mismo, tú estás viendo de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir asíncrona? No estamos en vivo, ¿no? Yo lo estoy grabando, ¿no? En esta ocasión lo estoy grabando, no sé, a las 10 de la mañana y a lo mejor tú lo vas a ver el día jueves, viernes a las 10 de la noche. Entonces, aquí, por ejemplo, aplica la asincronía. Entonces, aplicaríamos aquí el modelo de Shannon y Weaver. Pero entonces, ¿qué sucede con el modelo de David Berlo? Como te mencioné, consta de estos 4 elementos: fuente, mensaje, canal y receptor. Que, bueno, podemos verlos también clasificados por estos que están acá y 2 adicionales, que es la codificación y la decodificación. Lo que te va a corresponder contestar en esta actividad es que escribas la definición de los conceptos que voy a mencionar de acuerdo con la explicación que voy a dar, ¿vale? Entonces, el modelo de Berlo postula que para que el proceso de comunicación sea efectivo, las habilidades de la comunicación deben de ser similares. Es decir, que en este caso, tú y yo emisor y tu receptor, bueno, en este caso yo soy la fuente, debemos de mantener las mismas habilidades para que podamos entendernos. Vamos a ver de qué habilidades habla este autor.
Bueno, aquí te muestro el modelo, dice que existe la fuente, que en este caso es el emisor que va a construir el mensaje donde obtiene la información, el que codifica el mensaje. ¿Qué es la codificación? Si recordarás la clase pasada, vimos que código es un sistema de signos. Entonces, ¿qué hago yo cuando codifico? Tomo ese sistema de signos, esas reglas de combinación, pronunciación, esa regla de significados, construyo mi mensaje, eso es codificar. Ahorita estoy codificando toda la información que hay en mi mente, la estoy procesando para decirla en este momento. Por ejemplo, yo no tengo un guión, yo tengo, lo vamos a ver más adelante, tengo un previo estudio de esto. Entonces, toda esa información está en mi cerebro. Yo puedo ahorita explicarte qué es codificación porque está en mi cerebro. Entonces, para materializar, como vimos, estoy codificando todo lo que hay en mi pensamiento para poder materializarlo. Entonces, lo materializo en un mensaje que lo estoy utilizando por este canal, que es en este caso el video, YouTube, y tú lo que vas a hacer es decodificar. En este momento tú estás entendiendo, comprendiendo lo que yo estoy diciendo y ese proceso es simultáneo. Tanto voy codificando como tú vas decodificando, ¿ok? Ahora, las habilidades que tú y yo debemos de mantener son habilidades de comunicación, como tener las mismas actitudes, tener el mismo conocimiento, vivir en el mismo sistema social o mantener la misma cultura. Por ejemplo, ahorita en aspectos culturales, estamos viviendo en una época de elecciones y dentro de mi mensaje yo puedo utilizar ejemplos más bien de las campañas, ¿no? O del debate que apenas fue el día domingo, el tercer debate, y en ese entonces tú me vas a entender. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo la misma cultura, ¿no? O el mismo sistema social, en cómo se gobierna todo por instituciones, o la democracia que existe. También el mismo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, no es que tú, por ejemplo, tú estás aprendiendo de comunicación y yo te estoy explicando. Evidentemente, a lo mejor no tenemos como el mismo conocimiento, pero ¿cuál es el mismo conocimiento que tenemos? El mismo conocimiento de vocabulario. Si yo te digo la palabra conocimiento, creo que tú sabes qué significa conocimiento, así como yo lo sé. Y al momento de yo utilizar la palabra, por ejemplo, casa, entonces tú lo vas a entender. Manejamos el mismo conocimiento. Y las actitudes, ¿no? Tener una actitud dispuesta también para hablar. En cuanto al mensaje, el mensaje está constituido por contenido, por algunos diferentes elementos, tratamiento, por una estructura y un código. Mientras que el canal puede ser bajo a los sentidos que tenemos: escuchar, ver, el tacto, el olfato o el sabor, ¿no? Y el receptor, lo mismo, ¿no? Debemos de tener esas mismas habilidades. Entonces, nos dice aquí, la fuente es donde se origina el mensaje. Ajá. Y tiene estos elementos que habíamos mencionado, ¿no? Las habilidades de comunicación, que es leer, escribir, hablar, la actitud, en este caso hacia la audiencia, el receptor o hacia mí mismo, el conocimiento del tema, el sistema social y la cultura. La codificación es el acto entonces de tomar toda la información del código para el mensaje. El mensaje pues es el mismo código que ya está construido, ¿no? Bajo ciertos contenidos como lenguaje, gestos, música, todo lo que sabemos, ¿no? El tratamiento del mensaje se refiere a la forma en la que este mensaje es transferido. Finalmente tenemos el canal que hace referencia a los 5 sentidos y el receptor tiene los mismos elementos que la fuente. La desventaja, como dice aquí, de este modelo es que no considera la retroalimentación y no menciona las barreras. O sea, siempre nada más vamos a hablar como de este modelo, es, si te das cuenta por las flechas, no hay una flecha que me indique que el receptor se convierte en fuente. No, todo el tiempo es la fuente, es el emisor y es el único que manda mensajes. ¿Vale? Ok, y una vez que ya tengas tú esto, la siguiente pregunta que tenemos por aquí: ¿cuál es entonces la diferencia entre el modelo de Shannon y Weaver contra este modelo que es el modelo de Defleur? Entonces, Defleur, ¿qué habla? Defleur habla que existen dispositivos de comunicación de masas. Es decir, que por medio de, fíjate, viene casi la misma información que hemos visto: una fuente, un transmisor, que es el que está utilizando Shannon y Weaver, el canal, que es este dispositivo de comunicación de masas, un receptor y un destinatario.
Veamos que aquí, en este proceso de comunicación, hay un ruido. Este ruido puede distorsionar las fuentes, los transmisores, incluso los canales, los receptores y los destinatarios. Pero en el proceso de comunicación donde el destinatario después se convierte en fuente, ¿no? Entonces también el dispositivo se vuelve un elemento de retroalimentación. ¿Qué quiere decir entonces este modelo? Vamos a leer un poco acá lo que dice la autora. Este modelo se enfoca en la correspondencia entre el significado del mensaje producido y el recibido. Es decir, ¿qué es significado? Acuérdate que el significado no es lo que yo entiendo, no. Un significado es, por ejemplo, todos sabemos que la palabra casa significa lugar en donde habitan personas. Eso es un significado. Casa no es hogar, casa no es donde viven familias, casa no es donde hay amor, casa no es donde hay violencia, no. Eso es el significado que cada uno le apropia a esa palabra. Entonces, cuando dice que hay un mensaje, por ejemplo, la fuente transmite un significado, ¿no? Por medio de este dispositivo de comunicación, el destinatario debe de recibir ese mismo significado. ¿Por qué? En el proceso de comunicación, el significado es transformado en un mensaje y describe cómo el transmisor cambia el mensaje en información que se transmite a través de un canal o de un medio. Es decir, yo tengo mi significado, se transmite este mensaje y puede cambiar el significado a veces por el mismo dispositivo. Entonces, cuando el receptor le codifica, acuérdate, toma con base en su código, entiende el significado. Cuando el receptor le codifica la información en un mensaje que es transformado por el destinatario, es un significado. Entonces, yo puedo tener una información como fuente, lo construyo un mensaje y todo. Entonces, cuando el destinatario decodifica es cuando entiende el significado del mensaje. De Flor añade que el elemento de la retroalimentación al modelo de Shannon y Weber, ¿por qué? Porque te recordarás que te dije que Shannon y Weber no tienen retroalimentación. Aquí sí. ¿Cómo va a funcionar la retroalimentación? Si hay correspondencia entre los dos significados, entonces el proceso ha cumplido exitosamente. Es decir, lo que yo ahorita estoy diciéndoles a ustedes y a través de este video, a través de este canal, ¿no? Y tú estás entendiendo al momento en el que tú lo estás viendo, entonces fue exitoso. ¿Por qué? Porque en la retroalimentación tú me puedes dejar un comentario, mandar un mensaje, etcétera, y entonces se puede entender completamente toda la información, ¿vale? Vamos con los modelos de comunicación que se consideran ya como los actuales o del siglo XXI. Primero tenemos el modelo ecológico de Davis-Folger. Davis-Folger en el 2004 presenta este modelo ecológico. ¿Por qué es un modelo ecológico? No creas que tiene que ver con un aspecto ambiental de cierta manera, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus elementos. Tenemos creadores y tenemos consumidores. Él habla de que solo existen dos tipos, no lo hablamos como emisores y receptores. Hablamos de los que crean contenido y de los que consumen contenido. ¿Quién es el creador? Bueno, el creador crea mensajes, ¿no? Por medio de lenguajes, bueno, usando lenguajes más bien, dentro de algunos medios de comunicación. Existe una variedad de lenguajes. ¿Qué es un lenguaje? Bueno, el lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano de poder comunicarse. Entonces, dentro de los lenguajes, o también de hecho se les llama sistemas de signos, o por ejemplo tenemos a lo mejor lenguaje de señas, o tenemos otros tipos de sistemas de códigos con los cuales nos comunicamos. Entonces, los creadores, ¿qué hacen? Bueno, el creador imagina, tiene información para poder crear. Y en el caso del consumidor, observa todo lo que se le está mandando de contenido. ¿Por qué? Porque él va a interpretar, ¿no? Tú lo que estás haciendo ahorita es interpretando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tomando como base este manual, ¿cuáles son los efectos que produce la interacción entre los participantes, el lenguaje y los medios? Pues lo que tú estás entendiendo ahorita es lo que vas a interpretar y vas a colocar dentro de tu manual, dentro de esta respuesta. Entonces, eso es lo que vas a colocar. Y al mismo tiempo, por medio de estos medios, ¿no? Tú aprendes y socializas dentro. Puedes moverte en la sociedad porque estás socializando por todo lo que estás consumiendo y aprendiendo. Te pongo un ejemplo muy básico, ¿no?
viene el trend de Pedro, 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 ¿no? Entonces, cuando tú consumes ese contenido, primero observas la canción, ¿no? Bueno, observar, hablamos en este caso de codificar, observas y escuchas la canción, ¿no? Y empiezas a interpretarla, empiezas a entender de dónde viene este meme. ¿Qué haces? Aprendes qué significa esta tendencia, aprendes de dónde surgió, aprendes de que esta era una canción italiana que se hizo un remix por el año 2021-22, no recuerdo la fecha, y después por un video que se utilizó con un mapache en una cámara, ¿no? Y combinaron o se fusionó este sonido, entonces ahora entiendes por qué se utiliza y tienes un aprendizaje y además puedes socializar en la sociedad, valga esta redundancia. ¿Y qué hace el creador? Entonces, todo lo que ha aprendido, y se repite el ciclo, todo lo que ha aprendido lo usa para nuevamente crear más cosas. Nuevamente te digo, alguien en los años 70 interpretó esta canción italiana, posteriormente en los años 2000, 2020, alguien inventó con lo que consumió también y fue creador de una nueva canción. Entonces, esto es cíclico, hablamos de creadores y consumidores, ¿vale? Entonces, por eso Davis Folger establece estas relaciones. Los mensajes son creados y consumidos siempre, haciendo uso del lenguaje. En este caso, el lenguaje, por ejemplo, de TikTok. El lenguaje ocurre dentro del contexto de los medios, ¿no? O sea, con base en el medio que se utilice, es el lenguaje que se adecua. Los mensajes son construidos y consumidos dentro del contexto de los medios, ¿no? Nuevamente. Los creadores y consumidores tienen un rol reflexivo, ya que la retroalimentación origina que tengamos ambos roles. Cuando entendemos el significado de lo que nos dijeron, volvemos a crear contenido. Los roles del creador y del consumidor son introspectivos debido a que crean mensajes dentro de un contexto conforme a sus perspectivas, ¿vale? El mensaje creado es una representación parcial e imperfecta del mensaje que el emisor realmente quiere decir. A veces cuando creamos un mensaje solamente es parcial. Por ejemplo, en esta clase a lo mejor yo podría decirte muchas cosas, ¿no? Pero solamente es parcial y a veces es imperfecta, ¿no? Porque realmente a lo mejor tengo muchas ideas aquí y no puedo decir todas cuando las creo adecuándome al medio. Otro ejemplo, hubo un momento en el que Twitter, ahora X, cuando solamente te limitaba a 140 caracteres para poder emitir un mensaje. Eras creador de contenido, pero con eso te basabas en que solamente te ajustabas y a lo mejor querías decir muchas cosas, pero solamente te ajustabas a eso. La interpretación del mensaje por parte del consumidor puede ser distinta a lo que se imaginó el creador. Eso es básico. O sea, a veces es como yo creo algo, yo mando un mensaje y la gente entiende otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, pero ahí puede violarse un principio de la comunicación, ¿no? De que a lo mejor no me preocupé por el receptor, de que el receptor, asegurar que el receptor comprendiera mi mensaje. El lenguaje que utilizan los participantes casi siempre debe de ser el mismo. Entonces, para podernos entender, yo creador y tu consumidor debemos de manejar el mismo código o lenguaje. La gente aprende medios a través de su uso, ¿no? Los medios que utilicen en el proceso de comunicación deben de ser iguales, es decir, si tú debes de saber usar YouTube para ver esto, yo debo de saber usar YouTube para subir esto. La gente inventa y evoluciona los medios, ¿no? Cada vez vemos más medios de comunicación en los cuales se van generando, ¿ok? Vamos con el último, que es uno que ya conoces mucho, inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ahora, en una llamada web 3.0, ahora nosotros podemos interactuar con una máquina, con algo artificial, con algo que no existe, con algo que simula ser un humano. Entonces, eso es la base. Uno de los avances es la inteligencia artificial que simula la inteligencia humana y el funcionamiento del cerebro a través de diferentes conexiones. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué vemos que hace la inteligencia artificial? Reconoce imágenes, emociones, crea contenido, redes peer-to-peer, gemelos digitales, analítica, biométrica, etcétera, ¿no? Deep learning, redes neuronales, compliance. Entonces, tenemos gran cantidad de herramientas, ¿no? Que puede hacer la inteligencia artificial.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Que toda la información de la comunidad global, es decir, de lo que hay en Internet, toda esa conexión pasa, ¿no? A través de un Big Data, una gran cantidad de contenidos. Entonces, el emisor platica con la inteligencia artificial y al momento de que yo soy el emisor, yo ya soy el receptor también porque yo estoy codificando todo. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve el intermediario en todo el proceso de comunicación. Entonces, bueno, aquí tú podrías contestarme, ¿qué define qué es la inteligencia artificial, no? Es este elemento que esta gran comunidad de Big Data o de datos, que como tal van a intervenir entre que yo soy el emisor y también yo soy el receptor cuando quiere emitir un mensaje a través de diversas fuentes. Entonces, a manera de ejemplo, se explica el proceso de comunicación entre un usuario y una red social, ¿no? Yo todo el tiempo escribo, me contestan, codifican y en automático, ¿no? Todo es al momento. El único problema, y con esto quiero ir terminando, es de que la inteligencia artificial la explotamos de manera incorrecta, ¿no? Debes de aprender a tener buenas habilidades para poder, ¿no? Para poder entender el uso de la inteligencia artificial. O sea, no es para agarrar tareas, copiar y pegar, no, porque eso hace que, digamos, que tu propia inteligencia humana sea opacada por una inteligencia artificial. La idea de cuando te dejan tareas o ciertas actividades es porque tienes que aprender tú a pensar todavía más, ¿no? Y si todavía siempre te confías en que una inteligencia artificial lo haga, lo único que vas a generar es que te gane más esa parte y no tengas habilidades o argumentos o tengas un pensamiento crítico, ¿vale? Finalmente, contesta las preguntas que vienen aquí, de la pregunta 1 a la 6. Algunas de estas van a estar dentro del de el test que viene ahí en la parte de las tareas. Entonces, no olvides contestar ese test que es parte de la evaluación continua. Muchísimas gracias y nos vemos en la sesión 2 en clase.